Muchas gracias a los compañeros de la mesa. Buenas tardes a los colegas, abogados y abogadas que nos acompañan en este magno evento en donde se celebra los 90 años de la creación del Ministerio de Trabajo y el 75 aniversario del Código de Trabajo. Hace más o menos 1 año y 2 meses estábamos en esta sala preguntándonos si la reforma procesal laboral iba efectivamente a impactar en la sociedad y en los tribunales de justicia con acuerdo a las expectativas que se tenían en relación con la mora judicial y con los tiempos que se estaban previendo para reducir en los procesos precisamente la solución de las personas que llegaban a los tribunales de justicia a pedir justicia laboral. En aquella oportunidad yo les decía que para nuestros efectos considerábamos que iba a ser pues bastante difícil que la reforma tuviera un impacto si los tribunales de justicia no tenían los medios idóneos para hacer una aplicación adecuada de la reforma procesal laboral. Y si a mí hoy día como litigante me dicen que si ha habido impacto en la mora judicial, les tengo que decir rotundamente que no. O sea, el que vive en el litigio, el que trabaja normalmente en los tribunales de justicia defendiendo o actuando en procesos laborales, se ha dado cuenta de que de manera cierta esto no nos está funcionando como se quería. Y no es un problema de los juzgadores, no es un problema de los despachos judiciales de los diferentes lugares del país, sino es que no se cuenta con los medios idóneos para poder atender la cantidad de procesos que normalmente se dan. Cuando yo escucho las estadísticas que da el Poder Judicial, cuando escucho las informaciones que se dan a nivel de la prensa, en los manejos que han habido, a veces yo no sé si será que soy yo el que estoy fuera de esas estadísticas o soy yo la persona que desconozco las estadísticas reales. Inclusive hoy día el licenciado Seglao nos hace una estadística de los términos que habían de resolución durante el año 2014 y 2016, en los cuales todavía digo que no es cierto. O sea, hay números que el litigio a nosotros en la calle nos dice que no es la misma forma en que el Poder Judicial lo ve y la misma forma en que el Poder Judicial nos da esos datos a la ciudadanía. Perdónenme si es de esta manera, pero el año pasado estaban aquí doña Julia Varela y estaban don Orlando Aguirre y yo se los expresé. Don Orlando se acercó y me indicó, bajo el contexto de casos reales que les estábamos indicando, la situación de la resolución en la sala de casación y le dije, mire, si ustedes tienen con acuerdo a lo que están estableciendo que el promedio de resolución de los procesos en materia de casación es de 4 meses, pues yo tengo procesos que tienen más de 1 año, más de 8 meses de estar en el sitio. En la actualidad, en el despacho tenemos activos más de 1.500 procesos en los tribunales de justicia y entonces yo les puedo decir si es cierto o no es cierto que estos procesos se están manejando con acuerdo a lo que se decía. Haciendo un análisis y un estudio de lo que han venido dando las noticias, desde el momento en que se implementó la reforma procesal laboral el 25 de julio del 2017, la prensa le ha dado seguimiento y el colegio le ha dado seguimiento a lo que ha venido pasando. Tuvimos informaciones a 6 meses de la reforma, tuvimos informaciones a 8 meses de la reforma, tuvimos informaciones a 1 año de la reforma. A 1 año de la reforma, la Corte, la Sala Segunda, hace pues un estudio y publica en su página de internet que durante el año de la reforma se atendieron 7.072 asuntos que se conocieron con la reforma, dice que se resolvieron en un tiempo récord de 4 meses. Bueno, yo no tuve la suerte de que mis casos estuvieran dentro de esos 7.072 procesos, porque fueron muy pocos los asuntos que se resolvieron de manera efectiva en 4 meses. Y esta situación, yo no sé de dónde sale o de dónde es que se indica que efectivamente se da. ¿Que hubo un impacto en la mora judicial? Sí, claro, hubo un impacto en la mora judicial porque
En el año 2016 se registraron, según las informaciones del Poder Judicial, 4.528 casos terminados, y dice que en el año 2017 se registraron un total de 7.640 casos terminados. Eso quiere decir que se resolvieron 3.102 expedientes más en el año 2017 que en el año 2016. Pero los abogados que estamos litigando y el personal del Poder Judicial sabe que esos 3.102 expedientes se resolvieron porque se requería que al momento de que entrara en vigencia la reforma procesal laboral, al menos algunos despachos se encontraran al día con los procesos, y se dio un grupo de apoyo con abogados para efectos de resolver asuntos que estaban en mora antiguos. Entonces, el impacto que hay es en tratar de ponerse al día y tratar de resolver los procesos que existían con anterioridad. Pero si hacemos un estudio para determinar si efectivamente la reforma generó el cumplimiento de lo que se tenía dentro de la expectativa de cómo se tiene que resolver y tramitar el asunto, sea de menor cuantía o sea de mayor cuantía, era o no era cierto con acuerdo al cumplimiento de los procesos. En un año hemos visto, y licenciado, efectivamente, no tenemos estadísticas, pero sí tenemos el conocimiento de que efectivamente en San José, en Goicoechea, en Heredia, en Alajuela y en Cartago, los plazos no se están cumpliendo como dice la reforma. Los tiempos de resolución de los procesos no se están dando conforme a las expectativas que se tenían. Las audiencias en San José ya se están señalando para junio del 2020, procesos del 2017. Hoy tenía un juicio a la 1:30 de la tarde en el primer circuito judicial, y por una situación propia de lo que genera mora en los procesos, se canceló la audiencia de la 1:30 del día de hoy por una situación que el despacho judicial no previó en la situación del acopio de prueba, y señalaron la audiencia para el 26 de febrero del 2020. O sea, una situación propia del Poder Judicial o del despacho que genera que el proceso se vaya de hoy a un año y algo. Entonces, ese impacto efectivamente no es real. Aquí no es la forma en que se tramitan los procesos, aquí no es cuánto va a durar un proceso, aquí no es si efectivamente el proceso de menor cuantía se está resolviendo dentro de los tiempos, si el proceso de mayor cuantía se resuelve dentro de los tiempos, sino que también qué es lo que puede estar pasando con los procesos en la fase recursiva, en los tribunales de apelación y con los procesos en la sala de casación. Sabemos que la reforma eliminó el recurso de apelación para los procesos ordinarios en sentencias y trajo el recurso de apelación para los procesos de menor cuantía. Entonces los tribunales de apelación están resolviendo todas las situaciones de apelaciones propias del proceso ordinario más la apelación de los procesos de menor cuantía, y la sala de casación viene a resolver los recursos de casación de los procesos ordinarios. Si no se tenía la capacidad de resolver un asunto en casación que normalmente llegaba por cuestiones de cuantía y se tenía un promedio de resolución de 8 meses, en la actualidad, con la cantidad de procesos que pasan de manera directa al Tribunal de Casación, no nos da esta posibilidad de que de manera cierta se resuelva un recurso de casación, como dice la reforma, en un mes después de conocido el proceso. No hay. A principios de este año yo tuve la oportunidad de apelar una resolución que venía con la ley anterior, tenía el recurso de apelación, y la sorpresa que me llevé fue que al mes el Tribunal de Apelación, una sección cuarta que se creó en San José, al mes me resolvió el recurso de apelación, y este recurso de apelación tenía el recurso de casación. Hoy día, 8 meses después, está el asunto apenas para estudio en la sala de casación y no tengo la posibilidad, casi creo que se resuelva este año. Uno más o menos va viendo quiénes son los magistrados que tienen un poco más de duración, porque cuando se revisa se dice está asignado a tal magistrado o a tal magistrada, y ahí va caminando el asunto. Entonces, ahí no funciona esta situación.
Estos números que a veces nos da el Poder Judicial a la ciudadanía y a los abogados, pues no son los números que vivimos los litigantes en la realidad de los procesos. Veo mucha gente joven por acá y veo algunos colegas pues que también andan con sus canas. Y no sé si efectivamente todos litigamos en el área laboral o no se litiga en el área laboral, pero esa es la realidad del litigio. Soy partidario de que muchas situaciones son propias de la forma en que cada uno lleve sus procesos, la forma en que cada despacho maneje su proceso, la forma en que tengamos el contrincante litigando y haciendo los procesos más largos todavía de lo que la reforma nos da, porque si nosotros defendemos trabajadores, pues el abogado patronal probablemente va a ejercer algún tipo de situaciones tendentes a que las resoluciones o los procesos se hagan más largos para que cuando se da una audiencia de conciliación el trabajador se encuentre un poco cansado y esté en disposición de conciliar de manera barata un proceso. ¿Por qué? Porque a veces es más favorable conciliar después de que se tiene el trabajador cansado y todavía más cuando llega uno a una audiencia de conciliación y los jueces quieren que uno concilia como dé lugar, indicándole al trabajador de que los procesos van a ser más largos, de que los procesos van a tener una resolución y que no se sabe si es cierto o no es cierto, que se tiene o no se tiene el derecho, pero yo a veces he tenido que a veces pararme duro y decirle al juez, mire, mi cliente no quiere negociar, mi cliente no quiere conciliar porque lo que se le está ofreciendo no es lo razonable con acuerdo a la expectativa que hay. Y hasta se disgustan porque uno lleva números y dice mi expectativa es esta. Y le dicen, licenciado, usted no sabe si esa expectativa se le va a otorgar o no se le va a otorgar. Y dentro de eso hasta se habla a veces de porcentajes que uno no sabe de dónde salen. Yo fui juzgador y en ningún momento a mí se me dio una tabla para que dijera de que yo puedo llegar a conciliar bajo el contexto de que mi expectativa es de 1.000.000 de colones, pues la parte de la negociación es de un 60%, un 40% para llegar a un acuerdo. Sabemos que tenemos derechos irrenunciables que no son objeto de conciliación y que lo que es objeto de conciliación es lo controvertido, pero a veces no se hace ni esa distinción en el proceso que uno lleva. En lo que sí hemos visto un avance, y ahora que entró don Eric Briones, es en el Ministerio de Trabajo. Puede ser que al Ministerio de Trabajo efectivamente se le otorgaron un poco más de recursos para dar una atención diferenciada y que no tuvo la suerte el Poder Judicial de tenerla por falta de recursos. En los datos que nos daba el señor Ministro de Trabajo, Steven Núñez, dice que con el impacto, con la entrada en vigencia de la reforma procesal laboral, se pudieron contratar 108 funcionarios para dar atención al impacto que iba a tener la reforma a partir del momento en que empezaba a funcionar en el año 2017. Y dice que con esos 108 funcionarios, o sea, con el soporte que tenían de más, atendieron 8.000 personas adicionales a lo que normalmente venían atendiendo y que además de eso se atendieron 1.700 procesos más que en el mismo periodo del año anterior. O sea, de que efectivamente ellos realizaron una actividad que probablemente previó dentro de las conciliaciones que llevaron a cabo, porque se dice que llevaron una serie de conciliaciones, dice desde la entrada en vigencia de la reforma se han llevado a cabo 13.000 conciliaciones y se ha conciliado por un monto de 4.204 millones de colones. O sea que si con este impacto el Ministerio de Trabajo logró conciliar 13.000 procesos que no llegaron a la vía judicial, imagínense cómo estaríamos entonces en los tribunales de justicia si no hubiéramos tenido ese filtro que el Ministerio de Trabajo ha venido haciendo. Y entonces, en esa parte, en la función que el Ministerio de Trabajo está haciendo, pues sí hemos tenido un impacto porque se ha logrado que lleguen menos procesos y se ha tenido un poco más de trabajo con la parte de la inspección. Don Eric Briones decía en un reportaje que a él le hicieron cuando hablábamos a un año de la reforma o cuando estábamos empezando con el impacto que iba a tener la reforma, que íbamos a tener juicios más rápidos, sí, porque pasábamos de un modelo que se decía que era un modelo escrito a un modelo oral y que iban a hacerse audiencias en donde se preveía que teníamos la posibilidad de que estos procesos pues fueran más cortos. La reforma tenía algunas cuestiones
y don Eri nos decía y se cuestionaba si efectivamente al Poder Judicial se le iban a dar los medios idóneos para que esta aplicación no conllevara a lo mismo que ha pasado con los procesos que hemos pasado del escrito al oral, el caso de los monitorios, el caso del proceso a nivel del contencioso administrativo. Ahora venimos con la reforma del procesal civil, con los impactos de la oralidad en los procesos penales, y que hemos sabido de que no se ha tenido, digamos, la idea de bajar los plazos de atención de esos procesos, sino que más bien se han saturado los procesos. La reforma trajo un crecimiento en los procesos porque los trabajadores creían que habían situaciones que no estaban dándose a nivel de los patronos, que siempre han existido en el Código de Trabajo, como era la situación de los horarios o de las horas extraordinarias, y decían de que se habían hasta reformado la situación de las jornadas de trabajo y ahí no hubo ningún cambio. Lo que se decía era de que por lo que se preveía que iban a ser los procesos más rápidos, entonces efectivamente la parte patronal tenía que ponerse un poquitito más viva y tenía que tener un poco más de control, porque efectivamente el impacto que iban a tener con las resoluciones iban a ser más rápidas y iban a tener que pagar procesos judiciales de manera más rápida, y eso fue lo que hizo de que muchos llegaran a interponer las situaciones. So pena o también avance de que pasamos de 4 causales de discriminación que tenía el código explícitas para fueros especiales a casi 14 situaciones previstas dentro de la normativa, más una amplitud de cualquier situación de discriminación que se diera. Y entonces se empezaron a dar una serie de procesos en ese sentido. El código tiene plazos que no se están cumpliendo para la resolución de los procesos. La sentencia anticipada en el artículo 511 dice que una vez recibida toda la prueba y determinado que no hay controversia, que no se ha contestado, tenía que dictarse una sentencia 15 días posteriores a la contestación de la demanda. No tengo sentencias anticipadas dictadas dentro de esos 15 días posteriores. No sé si los plazos se están o no se están cumpliendo, o si en este caso aplicaba la nulidad del 537 también, con las expectativas del castigo que iba a tener el juzgador que no dictara una sentencia dentro del tiempo que estaba determinado por ley. Decía que la audiencia para juicio tenía que señalarse, de acuerdo con lo que establece el artículo 513, dentro de, dice la audiencia, a más tardar dentro del mes siguiente. No tengo audiencias señaladas una vez cumplidos los plazos, dado el traslado de la demanda, contestada la demanda, puesta en conocimiento del despacho ya el asunto para señalar audiencia, y les digo que se están señalando audiencias para junio del 2020. Y ya la agenda del 2019 está llena. En la frase complementaria dice que se dictará la parte dispositiva de inmediato, 5 días de la sentencia íntegra. En una cantidad de procesos, nosotros más o menos en el despacho, los abogados van a un promedio de 4 o 5 juicios por semana o 10 juicios por mes, dependiendo de lo que se tenga, pero en lo que recuerdo, durante el año después de la reforma, solo 2 jueces nos han dictado una sentencia de manera oral en un proceso ordinario con una sentencia inmediata o con el por tanto de la sentencia. Ahora todos los procesos son complejos o todos los procesos tienen mucha prueba que evacuar, y en realidad cuando se habla de un proceso complejo, es aquel proceso en donde se tienen que resolver diferentes aspectos, diferentes pretensiones, una cantidad de prueba excesiva que a veces, si es documental, pues estamos claros. En la testimonial nos están limitando siempre a los 2 testigos, a no ser de que nosotros de manera cierta pongamos testigos diferentes para hechos y aspectos específicos, pero la mayoría de los procesos se convierten en procesos complejos y entonces no se dicta la sentencia dentro de los 5 días o no se dicta la parte dispositiva en el momento que tiene que dictarse esa parte dispositiva. Dice que en los procesos de menor cuantía la sentencia tiene que ser oral en el momento. Bueno, en menor cuantía pues ahí tenemos un tratamiento diferente y de manera cierta cuando se está llevando a cabo el proceso,
con la limitación que efectivamente nos dice el licenciado, de que estos procesos de menor cuantía no se crearon o no tenemos jueces que estén única y específicamente viendo menor cuantía, sino que va por turnos, si era de menor, de mayor, y esto dependía nada más su ubicación en cuanto al tipo de tratamiento que le vamos a dar a el proceso que se nos está presentando. Esto dentro de lo que es la situación ordinaria, pero a esto tenemos que ponerle una serie de situaciones que hacen más largos los procesos. Nos hemos estado llevando la sorpresa de que cuando llegamos a la audiencia preliminar o a la audiencia o a la fase, bueno, vamos a tratar de ver si conciliamos o no conciliamos. Si no conciliamos, vamos a resolver las audiencias y nos damos cuenta de que es en la audiencia en la que estamos cuando el juez dice: tenemos prueba que no se ha evacuado de carácter documental que pidieron las partes, y bajo el contexto de que no tenemos esta prueba, entonces no se puede llevar a cabo la audiencia. ¿Por qué? Porque para poder llevar a cabo la audiencia, toda la prueba tiene que estar dentro del expediente. Y entonces nos pasa lo que pasó hoy día con esta situación. Si no tenemos la prueba, si se pidió una prueba que traer de la Caja Costarricense del Seguro Social, de un banco, de una institución, y esa prueba la pidió la parte patronal, entonces era obligación de la parte patronal verificar que la prueba llegara, pero también era obligación del juez verificar que esa prueba se gestionó y se trajo al proceso. Y entonces llegamos a la audiencia preliminar y el juez le dice a la parte patronal: mire, yo sé que usted pidió esta situación, se gestionó o no se gestionó, pero si no se gestionó y a usted le interesa la prueba, entonces no podemos llevar a cabo la audiencia preliminar. Y ahí el asunto, vamos a tener que suspender la audiencia, y llegamos, suspendemos la audiencia y entonces le vamos a señalar para dentro de un año. Eso es lo que está causando la mora. Ahora, es un cuidado también de los que estamos litigando en esto de saber cómo llevamos el proceso. ¿Por qué? Porque si en el traslado de la demanda yo tengo una pretensión o yo tengo una petición de prueba, cuando se hace traslado de la demanda se tiene que verificar de que efectivamente el juez que está dando ese traslado está ordenando esas probanzas. Y a veces nosotros mismos también nos quedamos sin revisar ello y nos damos cuenta de que no gestionamos eso. O sea, el litigante tiene que ser activo en verificar que se esté cumpliendo eso. Y cuando es la parte patronal la que pide esa prueba, tenemos que estar atentos de que la parte patronal, que no le interesa en nada el proceso, efectivamente gestione esa prueba. Y estar instándole al juzgado de que traiga esas pruebas al proceso. Esa es una situación que causa más mora que cualquier otra situación. Otra de las situaciones que tenemos es que se está estilando llamar a conciliación a las partes sin llamar a la audiencia preliminar. Y entonces se trae a agenda un proceso a conciliación sin prever el señalamiento de esa audiencia para efectos de la audiencia preliminar, y perdemos entonces el tiempo. ¿Por qué? Porque en muchos casos no se concilia. Yo soy partidario de que si se va a señalar a conciliación, se señala a conciliación; si no se concilió, pues seguimos con el proceso, pero ya tenemos el señalamiento del juicio. Esto dentro de lo que más o menos creemos que efectivamente está generando esa mora de la forma en que se está tramitando el proceso. Y si nos vamos a la fase recursiva, sorpresa para mí que se diga que en el 2014, 2015 y 2016 el recurso de apelación tenía un promedio de 5, 7 y 9 meses. Hoy día yo tengo procesos del 2015 que están en apelación y que no se han resuelto. Y el medio o el promedio del Tribunal de Apelación de los diferentes lugares, y todavía los de provincia son más difíciles porque en aquella época estaban con toda la parte recursiva, andan en 2 años, andan en 1 año y medio, andan en año 8 meses. Y apelación desafortunadamente está saturado. Ahora, no es una cuestión que uno diga es decidida de los jueces, bueno, es que no tienen la posibilidad efectiva de hacerlo. Y hay una situación que no se ve, hay un filtro que hace falta. Se tiene 1 año y medio, un proceso en apelación, cuando le tocó al juez, el juez lo devuelve porque no se resolvió una pretensión. Entonces, para efectos de no causar una nulidad, se devuelve el proceso, se anula la sentencia y se ve cuando eso puede pasar en un filtro de 1 mes o de 15 días de un coordinador de un despacho que diga: esta sentencia tenía estas pretensiones, esta pretensión no se resolvió, y entonces automáticamente se dicta una sentencia de nulidad de la sentencia para que se devuelva y se dicte la sentencia que corresponde. Pero 1 año y medio después de que está ese caso esperando que sea resuelto, se ve esta situación de nulidad porque una pretensión no se resolvió y el juez estaba obligado a resolver todas las pretensiones. Y en materia de casación, bueno, en materia de apelación, el 592 dice de que una vez que entre el proceso o el expediente al despacho judicial, se tiene que resolver 15 días posteriores al recibo de los autos.
No sé de dónde sacaron esos tiempos y no se están cumpliendo los tiempos. Y en materia de casación, el 593 dice que se tiene que resolver dentro del mes siguiente y no tenemos esos plazos de resolución. Entonces, efectivamente, sí, ha habido un impacto en la mora judicial, claro. El impacto es negativo para los usuarios porque de manera cierta no se brindaron los medios idóneos a los juzgados de trabajo para que se resolviera conforme la reforma lo decía. Y no se previó que lo que se tenía de procesos antiguos no se habían resuelto y estamos todavía corriendo con esa mora antigua que se tenía. Entonces, lo que se pide es que efectivamente se trate de cumplir con los plazos que dice la norma, pero que también se le den los recursos al Poder Judicial para que se resuelva conforme corresponda. Muchas gracias.